determinada por los filtros. Y estos filtros muchas veces nos dicen, no honres, no diezmes, no hagas el bien, no sirvas, no seas bobo, no te creas tan bueno. En fin, hay muchos de esos filtros de esta naturaleza humana que te ponen una negativa y te dicen que no lo hagas, que no determines. ¿Por qué? Porque según un parecer personal propio, te lo está demarcando, te lo está guiando y te dice, mira, no honres, no establezcas esa honra a la iglesia, no hagas esto, no hagas lo otro, porque de lo contrario vas a quedar vulnerable. Y realmente no. Hay algo muy esencial en todo esto, es que cuando tú haces las cosas, para el Señor lo haces. La Biblia dice que todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y está diciendo que no se lo estés haciendo a los hombres, claro, pero que tu final, tu intención no sea para los hombres, sino para Dios. Tú estás honrando hoy en día una congregación, unos hermanos, un pastor, una iglesia en general, ¿verdad? Y esto lo haces para el Señor, para el Señor. Este es el objetivo. La justificación es para el Señor, como para el Señor y no para los hombres. Esto es vital porque cuando yo tengo la conciencia de valores y aporto algo a la obra de Dios, no lo hago para el pastor, lo hago para el Señor. Y esto es edificante al determinar algo. Por eso nuestras razones humanas, siempre por nuestra naturaleza humana, vienen esas razones humanas. No honres, no traigas ofrenda, no bendigas, no hagas el bien, no sirvas. Ahora me van a tomar para servir. Mira, la Biblia es clara cuando dice que ganamos un grado honroso, de alta estima en la fe, cuando servimos al Señor. Esto es valioso para Dios y es importante que nosotros reconozcamos esto. O sea, son fundamentos que nos dicen lo que vamos a hacer en el Señor. Son fundamentos que nos dicen, mira, estos son principios que nos dicen cómo debemos llevar esta naturaleza que viene de parte de Dios. Ahora, hablamos de la naturaleza humana, que nos dice no, y hablamos de una naturaleza espiritual, que esta se filtra por la experiencia con Dios, se filtra por el aprendizaje de las experiencias naturales en Dios, se filtra por la conexión con Dios. Y estos son temas diferentes, ¿sí? Uno, porque cada una de estas partes, de este filtro espiritual, tienen además de una respuesta, aportan al crecimiento espiritual. Cuando tú ves que esa experiencia con Dios personal, cuando tú ves que esa relación con Dios, cuando tú ves que esa enseñanza de las experiencias humanas vividas con Dios aportan a tu crecimiento, te darás cuenta que este filtro espiritual va a ayudar a tu crecimiento, a tu edificación y a tu formación particular. Es importante entonces engrosar, alimentar, fortalecer cada día más esta naturaleza espiritual. ¿Con qué? Número uno, con su palabra, con la revelación que cada día encontramos. Hay algo fundamental. Cada día que tú lees una escritura, una porción de la escritura, hay algo más que Dios adiciona. Hay algo más que Dios aporta, que agrega. Y eso es precisamente lo que te lleva a tener una profundidad de lo que Él nos está diciendo. Cada versículo, aunque tú lo leas una, dos, tres veces o en diferentes días, te va a aportar algo adicional. Algo adicional. Yo recuerdo la experiencia de un gran predicador que lo tuve muy cercano. El hermano que en su momento fue coordinador del ministerio Cristo Viene para Colombia, aquel ministerio muy conocido a nivel de Latinoamérica que fue aquel representante que Dios usó y que Dios ministró a muchas personas. Nuestro hermano Gigi
él me dijo algo que en revelación Dios le colocó. Y por un tiempo bastante extenso, largo, predicó exclusivamente, me decía él, de Juan capítulo 3, versículo 16. Y cada prédica me decía, hermano, cada prédica que Dios me entregó de Juan capítulo 3, versículo 16 fue totalmente distinta. Y él me dijo, en la experiencia cuando estuvimos hablando con él hace ya muchos años atrás, me decía, te quiero enseñar de que cada porción de la Biblia, cada parte, yo profundizo, amplío y doy más conocimiento. Esta experiencia la vivió el pastor William Gómez hace muchos años. Dios lo colocó a predicar un solo versículo por varios meses. Y él me decía, me asombré de la manera como Dios me hablaba en ese mismo versículo. Por cada una de las partes de ese versículo me daba un mensaje totalmente distinto que ampliaba, que profundizaba el mensaje anterior. Así que esa relación con la palabra de Dios te va a ayudar a esas experiencias particulares, sobrenaturales, y vas a comenzar a aprender más del ser espiritual, que esto es fundamental para la toma de decisiones. Y para conclusión de todo este tema importante que es la determinación o la decisión del cristiano, nos vamos a ir al libro de Eclesiastés. Vamos rápidamente. Libro de Eclesiastés. Ups, esto es en vivo. Se me cayó el celular. Libro de Eclesiastés. Vamos rápidamente. Libro de Eclesiastés, capítulo 10. Vamos a encontrar una sentencia que es muy buena y nos va a ayudar en la determinación del Señor. Vamos a buscarla rapidito. El libro de Eclesiastés, capítulo 10. Ya lo tenemos allí. Si ya usted lo tiene, el capítulo 10. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10 dice, si el hierro está embotado y no se afila antes, hay que hacer mucha más fuerza. Versículo 11. Es mejor afilarlo y sale mejor con maña. Mira lo que dice esta versión. En la versión Reina Valera dice, si el hierro es embotado, hay que aplicarle mucha más fuerza. O sea, hay que afilarlo. El cristiano, la vida del cristiano se afila precisamente en la toma de determinaciones, de decisiones, para que no aplique tanta fuerza en su vida, para que no aplique tantas situaciones en su vida que al final le desgastan. Y esto nos lleva a unas situaciones muchas veces hasta de estancamiento en nosotros, porque nos cuesta tomar determinaciones. Pero con estos elementos hoy en día pues vamos a tener esta claridad. Nos va a aportar un poco más para tomar determinaciones en el pueblo de Dios, en el camino del cristiano, que es lo importante. Recordar que es una determinación que viene con firmeza, con seguridad, que nuestro sí sea sí, recordando de que este sí es una aceptación que nos permite y nos da poder para entrar a algo más, que reconociendo de que muchas veces nuestras decisiones en Dios no van a agradar a los hombres, pero fiel es aquel que prometió para darnos una respuesta, dice la Escritura, y que esta naturaleza y espiritual y humana van a estar en oposición, en conflicto, pero al final vamos a darnos cuenta que si perseveramos en la vida del Espíritu, dice la Escritura, entonces tendremos la vida. Todo esto nos ayuda para el camino del cristiano. Todo esto nos favorece. ¿Para qué? Para que hoy en día, hoy usted no se siente en una congregación simplemente a escuchar una prédica, sino que salga totalmente edificado, salga totalmente removido, salga también totalmente tocado y tome determinaciones como debe ser en el pueblo del Señor. Damos gracias a Dios, damos gracias al pastor, a su familia, a todos los hermanos que ahí permitieron tomar estos minutos, ya 45 creo que no estoy mal, 45 minutos ahí estuvimos compartiendo la palabra. Una vez más, mil gracias, Pastor Aquiles,
Gracias por el tiempo, gracias por permitirnos llegar hasta su congregación para que este mensaje sirva de fortalecimiento en la vida de cada hermano y de cada hermana. Desde la distancia, aquí en la parte técnica, mi esposa, un abrazo, saludo a todos ustedes de nuestra familia y bueno, a cumplir con el compromiso en el Señor, a tomar decisiones en nuestra vida que al final, dice la Escritura, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Entonces la consecuencia de todo esto es que sobre tus caminos, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todo, va a resplandecer la luz del Señor. Y eso es bueno. Y para siempre su misericordia. Amén. Bendiciones.